David, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Quiero saludarte a ti en la auditorio y a tus órdenes. Muchas gracias, David. Oye, pues justamente es importante este Hércules que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, estuvo unas horas, se fue. La presidenta dijo que pues ya estaba acordado, que venía a hacer algún tipo de capacitación, pero pues no venía con nadie, ¿no? O al menos no con nadie que estuviera listo para capacitar. Y este anuncio, esta alerta que lanza Estados Unidos también el viernes sobre el espacio aéreo en México. ¿Qué nos dices de esto, David? Bueno, en efecto, este tipo de notificaciones acerca de alertas de inestabilidad, suspensión, interferencia en los radares, en los sistemas de geolocalización global, son frecuentes que lo reciban los controladores aéreos, porque hay en la atmósfera interferencias que impiden en efecto que las comunicaciones fluyan. Existen diversos mecanismos de comunicación vía radio, incluso señales en tierra, para poder realizar este tipo de conexiones y permitir el tráfico aéreo, los despegues y los aterrizajes. Sin embargo, es un poco inusual que todo el espacio aéreo del que se habló en el comunicado de prensa estuviera bajo esta condición y que también incluyera a Centroamérica y Colombia, que son, en el caso de México y Colombia, países hacia los que Donald Trump hizo referencias abundantes en el sentido de que estaría exigiendo que se realicen ataques con las Fuerzas Armadas Americanas a los narcolaboratorios o la captura de narcotraficantes de alto perfil. Después de lo que ocurrió en Venezuela, con la captura, extracción, la detención de Maduro, y en donde además se percibió con claridad que de manera previa el gobierno, bueno, las tropas de los Estados Unidos habían nulificado los radares y incluso habían suspendido el servicio de energía eléctrica en Caracas. Todo el mundo pensamos en México que se estaba configurando el mismo escenario. Es decir, que los norteamericanos habían creado una especie de triángulo de las Bermudas para que no hubiera comunicaciones de radio, de telefonía, ni tampoco despegues o movimiento aéreo, a efectos de que se pudieran hacer los movimientos similares a los que hicieron en Caracas con la captura de Maduro. Incluso el boletín, el fraseo que utilizaron de que habría acciones militares en estas zonas, Sí. puso a todos en alerta y obligó evidentemente a la presidenta Claudia Sheinbaum a que hiciera un deslinde, un desmarque. Y yo tengo la impresión de que en efecto los norteamericanos, no de ahorita, sino que de tiempo atrás, están haciendo labores de reconocimiento aéreo para geolocalizar narcolaboratorios, para geolocalizar narcotraficantes de alto perfil, para identificar cargamentos de alto monto. Y todo esto forma parte de un trabajo de reconocimiento aéreo. Se sabe que algunos grupos del narcotráfico ya cuentan con algunos sistemas antidrón y también con algunos radares para poder Mm. identificar la actividad aérea que se da cerca de los cuarteles generales en donde operan las dirigencias del narco. Sin embargo, hasta el momento no tenemos elementos que nos permitan suponer que esta actividad del fin de semana tuviera que ver con esto que estamos comentando. Sin embargo, me parece que en todo caso el gobierno norteamericano y en específico Donald Trump, que es un especialista consumado para en perfecto español meterle calambres al gobierno de México, hizo todo lo que tenía que hacer el fin de semana para tener a Claudio Sheinbaum y a su gabinete absolutamente nerviosos. Oye, David, es que esto, a ver, por un lado la presidenta insistiendo en que Estados Unidos no interviene en México, pero por otro lado sabemos que por lo menos durante todo este año han habido operaciones de Estados Unidos Sí. en México de distinta índole, ¿no? Sí, así es, operaciones encubiertas. La transición que entiendo quiere realizar el gobierno de los Estados Unidos es que ya no sean encubiertas, que se den a conocer como las que han ocurrido con la intercepción de lanchas que presuntamente traen cargamentos de droga, tanto en el Caribe como en el Que Pacífico. nunca se lo Y comprobó nada, no, no no, se porque probó además nada. únicamente se ve, de acuerdo con las imágenes que se difunden en las redes sociales, una lancha rápida y que después se explota, pero no hay pruebas como tal que tuviera cargamentos de droga. No hay ningún tipo de rescate de los restos de los navíos,
para en efecto verificar que tuvieran clorhidrato de cocaína, es decir, la sustancia base para la cocaína. No hay ningún indicio en este mismo sentido. Tampoco hay imágenes en donde esa misma lancha se vea en algún puerto que está recibiendo algún tipo de cargamento de droga. No se da a conocer la identidad de las personas que lamentablemente mueren en estos ataques marítimos, que tuvieran antecedentes criminales o que tuvieran una orden de aprehensión. No hay ningún elemento, únicamente tenemos que confiar en la palabra del gobierno de los Estados Unidos, que, dicho sea de paso, en el pasado ya también ha cometido errores importantes al momento de realizar este tipo de operativos. Sí, sin duda. Ahora, ¿tú qué ves? ¿Van a seguir estos operativos? Porque lo que sabemos es que Marco Rubio ha dicho que quiere resultados ya no graduales, sino que quiere resultados muy, muy evidentes e inmediatos, David. Sí, Marco Rubio y Donald Trump estuvieron jugando un tiempo el juego del policía bueno y Y del el policía policía malo. más. Trump era el malo, le va muy bien ese papel, y Rubio era el policía bueno. En esta ocasión, ambos se sintonizaron y endurecieron su discurso. Entonces, lo que parece claro es que hubo una serie de peticiones que el gobierno norteamericano realizó desde el año pasado hacia el gobierno de Claudio Sheinbaum que no se han materializado. El envío a Estados Unidos de alrededor de medio centenar de narcotraficantes. Ya se envió poco más de 50 narcotraficantes que estaban en el sistema penitenciario mexicano, pero la lista completa era de más o menos 100. Faltan 50 que no han sido enviados. Uno de ellos, por ejemplo, es muy conocido, es Miguel Ángel Félix Gallardo, que también está acusado en los Estados Unidos de haber sido partícipe de la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Pero también había en esta petición la captura y extradición de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, que como decimos en México, pues no son enchiladas hacer capturar a un personaje de ese nivel, y también a los jefes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación. También habían solicitado los norteamericanos la detención de algunos narcopolíticos de cargos prominentes que ocupan ya sea en gobiernos estatales al nivel de alcaldes o de gobernadores, o bien al de algunos integrantes del gobierno federal de alto perfil, del propio gabinete de seguridad, tal y como dicen todas las columnas de prensa que han tratado este tema, que además tienen información que proviene de la Embajada Americana. Son uno o dos integrantes del gabinete, algunos jefes de zona, generales de división de alto rango, evidentemente, y también un secretario de gabinete, un civil. Es decir, el gobierno de Claudio Sheinbaum tendría en pendiente cumplir con estas capturas y extradiciones hacia los Estados Unidos. También habían hecho otras peticiones, incrementar el número de agentes de la DEA que estuviesen operando en México. También habían solicitado operativos conjuntos para la captura de la dirigencia de la familia michoacana con fue tropas de élite del ejército de los Estados Unidos. Y a todas estas solicitudes, algunas se fueron cumpliendo, otras no, otras fueron y les y pusieron un burocratismo para su aprobación, escudándose que en el Senado se requería la aprobación, la autorización, lo cual además es real. Todo esto fue demorándolo Claudio Sheinbaum, y parece que ahora el intercambio, el quid pro quo, sería a cambio de no realizar operaciones con las Fuerzas Armadas Americanas en México. El gobierno de Claudio Sheinbaum tendría que cumplir con todos estos pendientes y rezagos que tenía desde el año pasado. Oye, lo cierto es que mucho se le ha dado de lo que ha pedido Estados Unidos, pero también es cierto que la presidenta ha aguantado la presión, pero va un año solamente. Y es lo que muchos le habíamos comentado a integrantes del gabinete de seguridad. El chantaje de Trump es al infinito. No hay ningún resultado que le satisfaga. Constantemente nos están exigiendo la entrega de cargamentos de droga. Bueno, pues ¿cuál es la meta? ¿Una tonelada, 10 toneladas, 100 toneladas? Nunca se definió una métrica con respecto a la detención de políticos vinculados al narco. Se mencionó una lista, pero tampoco se especificó en qué tiempos, cuántos eran, y tampoco se dieron elementos de prueba. El gobierno de México confrontó al gobierno de los Estados Unidos en estas mesas de negociación bilaterales desde el año pasado, pidiéndoles pruebas de todos los presuntos ilícitos cometidos.
por los gobernadores, los alcaldes, los generales. Y el gobierno norteamericano se reservó siempre esas pruebas, nunca las dio a conocer. Mm. Seguramente recordarás una intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia mañanera pidiendo pruebas de los presuntos ilícitos que estaban cometiéndose para en la revocación de visas. Pues incluso en ese caso tampoco hubo elementos de prueba que dieran a conocer los norteamericanos. Ellos desconfían, suponen que al momento de dar los datos, elementos de prueba, al tratarse de delitos cometidos en México, pues evidentemente los norteamericanos no podrían judicializar en su territorio alguna vinculación criminal de la gobernadora de Baja California con el cártel de los Arellano Félix. Y en efecto, se trata de delitos cometidos en México que finalmente tienen un impacto en los Estados Unidos por el trasiego de drogas. Pero la narrativa norteamericana se quedaba trunca y eso lo sabían perfectamente y por eso no daban y no seguirán dando durante mucho tiempo los elementos de prueba. Ya. Ahora, pues parece que este asunto de las visas a los mexicanos ya mucho no les importa, ¿eh? La Y tengo verdad. entendido que hay ya una presión sobre Luisa María para que uno de los factores para la selección de candidatos en la intermedia sea el visado. Es decir, ya Ah, sabemos mira. que Morena tiene ya un criterio de contención de no permitir que haya nepotismo, que un alcalde le herede a su esposa, le herede a su hija, que un diputado local, federal, no deje su curul y se le entregue a un familiar de su entorno cercano. Ocurrió lo de la ley antiesposa allá en San La Luis ley Potosí. esposa, sí. Ujú. Así es. Y esto ya lo trae Morena. Sin embargo, la presión que están realizando ahora los norteamericanos es que sin decirlo, sin establecerlo en sus estatutos, evidentemente sería un escándalo, que Luisa María y la dirigencia de Morena, al momento de revisar los antecedentes de por lo menos los candidatos de los estados fronterizos y de las ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, que tengan visa. Es decir, los norteamericanos van a imponer un veto para que Morena no coloque candidatos que en su perspectiva, de acuerdo con sus investigaciones, tengan asociaciones ilícitas con grupos del narcotráfico. Y para eso es esta dinámica que están instrumentando de retiro de visas. No quieren ver, por lo menos en la franja fronteriza, a integrantes de Morena que no tengan visa porque eso significaría que tienen algún tipo de vínculo criminal y están en este momento, entiendo yo ya, en conexión con Luisa María para que se invente algo de manera que en los procesos internos de Morena ella no pueda, no se postulen candidatos que no tengan visa. Pues sí, sería escandaloso, sí, sí, Completamente. completamente escandaloso. Nomás eso nos faltaba, ¿no? Nomás eso nos Sí, faltaba. sí, en Colombia tienen algo similar, lo enmascararon un poco bajo esta ley de silla vacía, de que si algún candidato se descubría que tenía algún tipo de vínculo criminal, el partido político que lo había postulado tampoco podía postular a ningún candidato durante cierto tiempo a ese mismo cargo. Es decir, no solo sancionar a la persona, sino al instituto político que le había propuesto como candidato. Me parece una ley apropiada que tendría que empezarse a instrumentar aquí en México, porque hasta el momento las responsabilidades de la comisión de ilícitos de los políticos vinculados a actividad criminal se reduce únicamente sancionando al político, pero no al partido político que lo respaldó, que le dio financiamiento, Mm, que lo apoyó. Y me parece que sería una restricción conveniente que tendría que empezarse a instrumentar en México. ya, pues a ver qué pasa ahora con la reforma electoral, ¿no? Bueno, la reforma electoral, como la mayoría de los analistas ha planteado, me parece que persigue esos objetivos. Todo el mundo sabemos que va a haber en algún momento un reflujo electoral de Morena, es decir, una reducción de sus tendencias de voto. Todavía no se aprecia a cabalidad. Parece que todavía los programas sociales federales aguantan para mantener un nivel de intención de alto para Morena, pero nuevamente va a haber un declive. Y entiendo que la reforma es justamente para mantener esta sobrerepresentación de Morena, aunque tenga un declive electoral. No seguir dependiendo de los partidos chicos, del PT, del Partido Verde. Por supuesto que hay una rebelión de estos partidos, pero en el contexto de esta reforma, estoy seguro que los norteamericanos van a pedir ciertos temas, como lo que te estoy comentando de la visa, a efectos de que inhibir
que la élite política de Morena se siga alimentando de recursos de procedencia ilícita, o bien que se den casos como ya los hay en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en donde los jefes de plaza al poco tiempo ya son diputados y después Sí, alcaldes. sí, sí, Es decir, estamos viendo ya una situación de mucho cinismo por parte de ciertas élites políticas en algunos estados del país. sin duda. Oye, David, entonces no habría que darle mucha importancia a el Hércules que aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Mira, lo que yo al principio no le di tanta relevancia hasta que vi la respuesta que dieron las autoridades. Mm, Al momento de ver su respuesta ya me dio un poco de inquietud saber exactamente qué es lo que ocurrió con esa aeronave y otras que han estado llegando a distintos aeropuertos de México. Eh, Hubiera sido muy sencillo para el gobierno de México describir el programa de entrenamiento, en qué consistía, cuántos elementos vinieron, hasta una entrevista elementos del Ejército de México cuando van a los Estados Unidos, cuando van a otro país, normalmente están en contacto con los medios de comunicación y dan a conocer sus actividades, hasta se toman la foto con los connacionales que están allá. Pues acá cada vez que vienen elementos de los Estados Unidos, no conocemos nada más que por boletines. sí, sí. En un afán de transparencia, me parece que si el gobierno de México desea evitar la rumorología, pues sería muy sencillo pues videograbar el Hércules, entrar al Hércules, todo el mundo en las películas sabemos que es un Hércules, lo hemos visto, pues creo que sería bastante sencillo incluso dar a conocer qué tipo de adiestramiento y capacitación se está brindando, o fue una transferencia de tecnología, un vuelo de reconocimiento, fue un tema de ayuda humanitaria, pero como no dan datos al respecto y los mantienen de manera genérica, pues se genera el famoso sospechosismo, como dijo un clásico. Es cierto, absolutamente es cierto. Oye, ¿y qué ves para este año entonces en materia de seguridad en la relación México-Estados Unidos? Hay muchos temas de coyuntura que van a ir dictando la agenda. Está la Copa Mundial de Fútbol que impone un reto en materia de seguridad. Hay un comité binacional conformado por el Gabinete de Estados Unidos, el Gabinete de México, con integrantes también de las corporaciones de seguridad de Canadá para brindar seguridad. Lo que les inquieta a los norteamericanos sobremanera es que aprovechando la Copa del Mundo lleguen al país agentes, personas ligadas al terrorismo islámico. Se van a adquirir tecnologías de reconocimiento facial para poder verificar que en los estadios no haya personas que tengan algún tipo de antecedente, estén fichados por la CIA, por la DEA con este tipo de antecedentes. También se está planeando la llegada del Papa, que creo que también va a generar una dinámica Pues importante a ver en si temas de viene, seguridad. ¿no? Sí, está discutiéndose, está negociándose. Me parece que el gobierno de México quería llevarlo por varias ciudades de México, y el Vaticano a su vez parece que solo quería una visita muy puntual a la Ciudad de México. Es una negociación como tal, importante. Y en el caso de que el Papa tuviera más días de agenda, el alto clero católico estaba haciendo algunas solicitudes. Cada vez que viene el Papa no es un tema solo de fe, es un tema de negociación Sí, claro, política. claro, sin Entonces duda. hay todo tipo de cosas que se están intercambiando para que más días del Papa en México y significan más concesiones del gobierno de México hacia el Vaticano, hacia la jerarquía católica. También está la renegociación del TEMEC, aunque Donald Trump dijo que no le interesaba, estoy casi seguro que el gobierno de México va a darle pruebas de colaboración, de tensiones, de comisos, para favorecer, tener un entorno favorable en los Estados Unidos hacia la renegociación del TEMEC por el tema de la Copa del Mundo. Va a haber una tregua mundialista. Seguramente el cártel Jalisco no cometerá eventos de alto impacto y el gobierno de México y Estados Unidos tampoco se lanzarán a una cacería en contra de los generales del cártel Jalisco Nueva Generación. Sigue la guerra civil al interior del cártel de Sinaloa. Es una agenda este año pletórica de eventos. Va a ser un año muy complicado. Muy complicado. Oye, por ahí nos están diciendo aquí en las conversaciones del programa que se dio a conocer un video del Mencho. ¿Tú sabes algo de eso? No recientemente, sí ha habido videos, audios, algunos que sí han sido autentificados. Yo escuché recientemente un audio de alguien que parece que sí es el Mencho, pero es difícil saberlo ahora con todas estas herramientas de inteligencia Sí, artificial. claro. Entonces, ya han circulado por ahí incluso videos de presuntas ejecuciones
que me he dado la tarea de verificar. Algunos resultaron ciertos, otros resultaron falsos. Entonces, con respecto al Mencho en particular, no he visto yo recientemente ningún video. En el caso de que aparezca o que circule, tendríamos que revisar que si se trata de un video real o es producto de la inteligencia artificial. Sin duda. Oye, hablabas de Michoacán hace un rato, y pues parece que a pesar, ¿no?, de este plan Michoacán, las cosas siguen muy complicadas para el Estado. Sí, ahora vemos con claridad el plan de Michoacán únicamente era para estabilizar la región de Uruapan, de Apatzingán, blindar la zona metropolitana de Morelia. No abarcaba puestos como la zona costera, el puerto de Lázaro Cárdenas, aunque sí lo mencionaba el plan, en realidad no hubo un despliegue táctico operativo en esta región. En realidad se trató únicamente de un plan de contención, tal y como lo fue el plan Zacatecas, el plan que se instrumentó en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Sinaloa. Los planes de intervención del gobierno federal no son para eliminar la actividad criminal, únicamente son para la contención mediática, son herramientas de promoción político electoral, y únicamente para dar respuesta de coyuntura a los eventos de alto impacto. Este, es que el fiscal se estrenó, ¿no? El fiscal del Estado se estrenó con los dos asesinatos de Sí, Bravo y de Manso, ¿no? sí, así es. Ha habido una falta de continuidad en los mandos de seguridad pública y procuración de justicia en Michoacán, incluso con acusaciones de asociación delictuosa para algunos de estos personajes, y lamentablemente no se ha encontrado una fórmula adecuada para combatir de manera exitosa a la criminalidad en Michoacán. Claudia Sheinbaum se precia mucho en campaña y lo hace actualmente de haber articulado en la Ciudad de México el dúo dinámico de una mancuerna conformada por Ernestina Godoy y por Omar García Harfuch. Está tan orgullosa de esa mancuerna que articuló en la Ciudad de México que la está volviendo a utilizar y reciclar en el gobierno federal. Entonces, ya lo habíamos comentado contigo en alguna ocasión, teníamos un Batman en solitario, tenemos un dúo dinámico ahora en el gobierno federal, pero resulta que en Michoacán no se ha podido armar esa sinergia, esta colaboración estrecha entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, e incluso, de acuerdo con las versiones periodísticas de muchos medios de comunicación, pareciera que están en competencia. Hay una rivalidad por ahí entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública que no depende de quienes estén al frente de las corporaciones. Parece que es una rivalidad institucional que tiene ya mucho tiempo. Ya. Y sigue siendo muy problemático Michoacán, ¿no? Y lo seguirá siendo. El puerto de Lázaro Cárdenas es una puerta importante de entrada para drogas ilícitas que vienen del oriente y que vienen del sur, sobre todo cocaína colombiana. Varios grupos del narcotráfico en México ya hicieron de su modo vivendi el cobro de derecho de piso. El Michoacán está partido en mafias locales que defienden a su estado, al portafolio de actividades delictivas que realizan, y hay una invasión en proceso del cártel Jalisco Nueva Generación que no ha podido concluirse, que el Mencho parece que tiene una obsesión también por Michoacán. Michoacán tiene un alto consumo de drogas ilícitas, tiene también una actividad comercial agrícola importante con productos de exportación como el limón y el aguacate. Tiene narcogobiernos, es decir, autoridades locales que fueron compradas por los grupos del crimen organizado. Es un auténtico rompecabezas, tal y como también lo fue Guerrero en su momento, o lo es actualmente Sinaloa. Hay estados muy complejos, Michoacán y Sinaloa sin duda son los más complejos que tiene el país. Y el gobernador, David. Y el gobernador, con acusaciones de haber recibido recursos de procedencia ilícita, no lo digo yo, ya su nombre también figura en las columnas de prensa de este famoso listado que tienen los norteamericanos de integrantes de Morena que recibieron recursos de procedencia ilícita. Incluso en campaña, varios medios de comunicación reportaron cómo grupos del narcotráfico acarrearon votos para el actual gobernador y se obtuvo un flujo de votación gracias a este apoyo que recibió por parte de grupos de narcotráfico. Por supuesto que también vemos que el gobierno del estado de Michoacán combate de manera selectiva a algunos grupos y con otros tiene una actitud de brazos caídos.
esta acusación recurrente de que en Michoacán tenemos un narcogobierno. Si no lo es, por lo menos hay una profunda infiltración del crimen organizado en distintas estructuras de dicho gobierno. Pues sí, y parece que muy activo no hemos visto al gobernador David. Bastante ausente, incluso en Bastante momentos clave. ausente, ¿no? Su estrategia de comunicación es tratar de erosionarse lo menos posible con los eventos de alto impacto. Desde mi punto de vista es una estrategia de comunicación errónea. Michoacán lamentablemente está en esta condición de manera frecuente y el gobernador tendría que tener estos reflejos felinos para atender y contestar todas esas emergencias que se presentan de manera recurrente, pero él está apostando, como muchos políticos en México, a la estrategia del avestruz. Sí, a esconder la cabeza. Te agradezco mucho, David, te mando un abrazo desde aquí. Otro para ti de regreso, Adela, Muchas saludos. gracias. Y es que miren, cuando